Las personas reciben todos los días un montón de consejos de la vecina, del internet, del TikTok, del Facebook. Y la verdad es que uno, cuando no está en el área de salud, le cuesta mucho filtrar cuál es real, cuál es no y cuál es útil. Hola, soy la doctora Coral Cristaldo y hace más de 20 años hago medicina interna, hago cuidados paliativos y mucha gente me pregunta qué es la medicina interna porque no está muy conocido en la población y la verdad que yo lo enfoco como el pediatra del adulto, el médico de cabecera, el médico de conexión que uno tiene que tener a lo largo de toda su vida y es muy importante para cada persona. ¿Habías escuchado de la evaluación preventiva de salud? La atención preventiva debe ser hecha de la misma manera en la que uno va a la modista y se hace un vestido. Por ejemplo, si yo me hago un vestido talla 1, probablemente me va a quedar súper apretado, me va a quedar feísimo. Sin embargo, si alguien viene, me toma las medidas y me hace un vestido adecuado para mí, me va a quedar muchísimo mejor. Entonces, las medidas preventivas para cada paciente varían de acuerdo a sus especificidades. Si el paciente es hombre, si es mujer, si el paciente es joven, edad media, si tiene el riesgo de embarazarse o no, si su actividad laboral tiene ciertos riesgos específicos. Entonces lo importante de entender es que una actividad preventiva no son unos análisis y unos estudios como una ecografía o algo así, sino realmente un conocimiento profundo de qué es lo que este paciente le va a mejorar. Porque nosotros los médicos tenemos también otro problema cuando hacemos evaluaciones preventivas, que es decidir cuáles son los estudios que son realmente prioritarios para ese paciente. Entonces tenemos que ver el paciente, tenemos que ver las enfermedades que son más frecuentes en ese grupo de edad y cuáles son los estudios ideales para ese paciente, porque análisis tenemos millones y de diferentes precios. Entonces lo que tenemos que hacer es adecuar esas tres cosas: el paciente, su historia, su condición y qué estudios son los que están científicamente comprobados que son costo efectivos. Porque en medicina nosotros hablamos mucho de costo-efectividad. Podemos hacer una resonancia de pies a cabeza. Si se la hago a un paciente de 18 años que no tiene ninguna enfermedad de base, probablemente estoy gastando el dinero y malgastando lo que realmente podría ser útil en ese paciente. ¿Por qué deberías hacerte una evaluación preventiva de salud? Primero tenemos que ver cuáles son los riesgos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que mata más gente o qué es lo que enferma más gente? Y ahí tenemos toda la serie de enfermedades cardiovasculares. O sea que el paciente que viene a hacer una evaluación debería tener una evaluación de riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el riesgo mío de tener un infarto, una embolia? O estas enfermedades que son las que están en el top 10 de las causas de muerte. En general tenemos infartos, embolias y enfermedades arteriales, que son los que configuran las enfermedades cardiovasculares. Pero no siempre estas enfermedades cardiovasculares aparecen del minuto cero. Estas enfermedades vienen a consecuencia de otras, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, el hecho de fumar. Entonces todo esto nos lleva hacia una enfermedad cardiovascular. Entonces es básico en la evaluación evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. Después evaluamos el riesgo de tener cáncer. Hay muchas enfermedades que no podemos prevenir o evaluar previamente, por ejemplo el cáncer de páncreas. Es muy difícil poder llegar a hacer un diagnóstico precoz de ese tipo, pero sí podemos diagnosticar precozmente el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, algunas lesiones cutáneas como el melanoma. Nosotros podemos, con una buena evaluación de piel, encontrar, y dentro de esto también el cáncer tiene una cantidad de cosas que son más estadísticamente probables. Por ejemplo, si soy mujer, probablemente tengo como primera causa de cáncer el cáncer de cuello uterino en Bolivia, a diferencia de otros países donde el cáncer de mama es el primero. Entonces, si soy mujer, tengo que detectar precozmente cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y cáncer de colon. Si soy hombre, tengo que ver primero el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Entonces, el cáncer de colon ya nos hace llamar la atención de que tenemos que tener alguna actividad preventiva para diagnosticarlo, que es lo que probablemente le cuesta más a la población llegar a saber. Una vez que nosotros evaluamos la posibilidad de enfermedad cardiovascular, de enfermedad oncológica, tenemos que ver la calidad de vida que tiene ese paciente y recomendarle actividades preventivas para evitar estas. Por ejemplo, actividad física,
una nutrición correcta, un sueño correcto. En todas las consultas ver la calidad de vida del paciente desde el punto de vista emocional, si el paciente está con depresión, si tiene ansiedad, porque esto impacta negativamente en el hecho de las enfermedades y en su calidad de vida. Tenemos que investigar el nivel de vacunas que tiene el paciente. Se olvida mucho la gente adulta de vacunarse y hay muchísimas enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunas. Entonces tenemos que hacer como un carnet de vacunas y decir, bueno, cuáles son las vacunas recomendadas y si estas las tiene o no, y si no, colocarle estas vacunas. Tenemos que ver en algunos grupos específicos, por ejemplo las mujeres, cómo evitan el embarazo, si no quieren embarazarse o cómo se preparan correctamente para un embarazo, en el caso de que estén buscando embarazo. Y estas recomendaciones tienen que ligarse en todas las consultas que previamente uno va haciendo, porque muchas veces la consulta, que a veces son 15 o 20 minutos, resulta corta. Entonces tenemos que tener un panorama o un checklist de cosas que tenemos que ir revisando en cada uno. ¿Cada cuánto debes hacerte una evaluación preventiva de salud? La pregunta es muy importante porque cuando un paciente es joven y está sano, probablemente con una vez cada 3 años está correcto. Si un paciente tiene una enfermedad, por ejemplo, es hipertenso o es diabético, probablemente va a tener que venir al médico 4 o 5 veces al año. Y si un paciente ya pasa de los 45 o 50 años, es ideal hacerlo anualmente, esta entrevista de salud preventiva, que no es ir por una enfermedad. Los análisis van a depender de lo que vamos a buscar. Si nosotros estamos buscando enfermedades cardiovasculares y sabemos que el colesterol es una de las primeras causas, tenemos que pedirle a los pacientes un perfil lipídico. Tenemos que ver el peso del paciente. Si el paciente está con sobrepeso, probablemente pueda tener alteraciones del azúcar. Entonces tenemos que ver los niveles de glicemia. Tenemos que ver si el paciente necesita una dieta específica o algún medicamento para reducir de peso. Probablemente necesitemos una ecografía para ver si tiene hígado graso, problemas de tiroides. Entonces el esbozo de los análisis va desde lo básico, que es un hemograma para ver si tiene anemia o no, el tema del azúcar, cómo está la función renal, la función hepática, un examen de orina básico. Y si es mujer, obviamente hay que ver el estudio de chequeo femenino, que incluye un Papá Nicolau por lo menos cada 2 años y un estudio de mama cuando ya pasan los 40 o 45 años de acuerdo a los antecedentes familiares y que puede tener un intervalo de frecuencia de 1 a 2 años también. Para mí lo más importante es que las personas puedan tener un consejero de salud, una persona que realmente sepa qué es lo bueno para esa persona, generar una conexión con el paciente, explicarle qué cosas puede hacer para no enfermarse, por ejemplo, vacunarse, tener buena actividad física, tener buen sueño, reducir el estrés y acompañarlo en el transcurso de su vida y que nunca se interne o nunca se enferme. Ese sería para mí un éxito.